Para hablar de este tema quiero saludar a Carlos Rojas, es periodista, politólogo ecuatoriano, está en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, un gusto. Saludos, Carlos. Un abrazo. Es un gusto. Señor Rojas, ¿encontraron o fabricaron la excusa perfecta para presionar a la vicepresidenta Verónica Abad, que no es evidentemente del agrado del presidente Daniel Noboa? ¿Cuál es su análisis sobre lo que está viviendo esta familia? A ver, es muy complicado este momento debido a toda la experiencia que el periodismo ecuatoriano ha recolectado en los últimos meses con respecto a todos estos con toda esta penetración del crimen organizado de las mafias en la política ecuatoriana, tratar de suponer que hay un caso fabricado con fines políticos o hay el indicio de que se ha cometido un ilícito desde el lado del hijo de la vicepresidenta de la República. Eso primero debería quedar muy claro, ¿no? Creo que todavía en el Ecuador no tenemos certeza absoluta de cuál es el alcance que pudo haber tenido el hijo de la vicepresidenta en lo que se le acusa, es decir, tráfico de influencias. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí se ve es que el gobierno podría estar cometiendo algunos errores al, no sé, tratar de politizar este caso debido a las graves diferencias que existen entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. ¿A qué me refiero con esto? Llamó muchísimo la atención de que a este señor, que está supuestamente acusado de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República, una entidad que como nunca en historia hoy ha estado totalmente menguada porque su principal cabeza, que es Verónica Abad, está en Israel cumpliendo las funciones de embajadora, y que en todo este proceso de envío de Abad a la embajada, el mismo gobierno se encargó de reducir a la mínima expresión la capacidad operativa e institucional de la vicepresidencia. Es, por decirlo menos, curioso que el hijo de la vicepresidenta se haya dedicado a tratar de utilizar la vicepresidencia para algunos fines personales, cuando incluso la capacidad operativa de este organismo era tan pequeño que fácilmente podría identificarse un error. Desde ese punto de vista, lo que preocupa mucho es que a este hijo de la vicepresidenta, se le envíe, por ejemplo, a la cárcel de La Roca, que es una de las cárceles, en teoría, de mayor seguridad en el país y en donde normalmente están allí los principales narcotraficantes. Entonces, ¿por qué la administración carcelaria, que es la que administra las cárceles, recibe a este señor? Llama la atención, porque aparentemente se puede ver como una desproporción al exponer a esta persona a una cárcel donde está otro tipo de delincuentes. Bien podría haber estado, pues, por último, en la cárcel 4, si hubiera un poco de consideración con la vicepresidenta, o en la cárcel regional de Turi. No sé muy bien. Al menos ese es el punto que preocupa, porque es una cadena más en estos 4, 5 meses, 6 meses de unas antipatías. Carlos, créame que hasta el momento no sabemos bien por qué. Hasta ahora no sabemos bien por qué Daniel Noboa tiene una gran antipatía por Verónica Abad. ¿Por qué hizo lo que hizo? Esa explicación el Ecuador todavía no la conoce. Eso en sí es muy extraño. Ahora, usted bien decía, porque enviaron al hijo de la vicepresidenta, a quien no se le ha comprobado todavía el delito, a una cárcel de esa magnitud. Y uno comienza a pensar, porque el sitio de reclusión de un procesado judicial lo decide un juez. Entonces uno empieza a pensar tal vez en la ascendencia del gobierno, en ese afán que pareciera tener de tocar a Verónica Abad, de influir también en la justicia, que eso no es lo correcto. Yo lo veo así. Claro, y ahora lo que llama también la atención, Carlos, es la respuesta básicamente política que da la vicepresidenta de la República, podríamos decir la madre de esta persona que está en este momento tan duro, en el que ella, su análisis prácticamente deslinda, prácticamente deslinda a ellos la culpabilidad, de decir, nosotros no hemos cometido ningún delito. Bueno, eso es lo obvio, pero su interés por interpretar políticamente lo que ha ocurrido con su hijo es lo que más llama la atención. ¿Qué le está diciendo? Me están presionando para que renuncie, quieren sacarme de lado, esto es político, responsabilizo al presidente de la República
sobre la integridad de mi hijo y de la mía, dice Verónica Abad. Entonces, una mujer que desde que pasaron a la segunda vuelta electoral en el mes de agosto hasta acá, ha tratado, a pesar de los múltiples errores que ella ha cometido, ha tratado de ser lo más prudente a la hora de enfrentarse directamente con Noboa. Lo que ocurrió la víspera de este domingo, la víspera en esa entrevista con Costa Rica, es como que rompe la estrategia de Verónica Abad y prácticamente pone al país a debatir sobre qué mismo está ocurriendo entre la vicepresidencia y Daniel Noboa. Y le repito, Carlos, hasta el día de hoy, desde el mes de agosto, desde el paso a la segunda vuelta electoral en el mes de agosto de 2023 hasta la fecha, el país no sabe qué pasó entre Daniel Noboa y Verónica Abad, como para que las cosas hayan llegado a este nivel. Nunca antes vistas en el país, quizás solo comparable con la ruptura política que Lenín Moreno propició frente al Jorge Glass en el año 2017, a finales de 2017, pero todo el mundo conocía qué es lo que ocurría, es decir, unos contratos y unas coimas, el estallido del caso de Brecht que salpicó directamente a Jorge Glass y que eso le obliga a Noboa, por la presión política y por ya la ruptura que tiene con Alianza País, a tomar distancias con Glass. Eso se sabía, por eso es que Moreno quedó apodado como el traidor por el correísmo. Pero en este caso, en el caso de Noboa Abad, no ha sido todo tan rápido que el país no tiene claridad de qué es lo que pasó. ¿Qué error cometió Verónica Abad como para que Noboa le perdiera su absoluta confianza desde el inicio de la campaña de segunda vuelta? Porque nunca más se los vio juntos. Claro. Cuando ganaron, cada uno recibió los resultados por su cuenta. Cuando el Consejo Nacional Electoral les entregó las credenciales, él empezó con sus pullas y desde ahí ha sido prácticamente una ruptura que uno no se explica a detalle qué ocurrió. Ahora, Carlos, ¿crees que este clima de confrontación que se había mantenido en pausa de alguna manera inteligente desde lo político entre la vicepresidenta Abad, que aceptó irse a Israel en esa misión ordenada por el presidente de la República, a pesar de ser la vicepresidenta electa, ¿crees tú que pueda llegar a generar inestabilidad política al gobierno de Daniel Noboa, ya que están tocando al hijo de la vicepresidenta Abad? Como ella dice, esto es una persecución en mi contra y en contra de mi familia. A ver, yo creo que, de momento y para ventaja del presidente de la República, el ingeniero Daniel Noboa Asín es un político con muy alto perfil. Se podría decir que él y la fiscal general de la Nación son los políticos mejor evaluados, o las figuras, para no decir que la fiscal es una política, pero son las dos figuras mejor evaluadas del país en este momento. Él está en la cresta de la ola de popularidad. En poco tiempo, en un mes, estaremos cerca de una consulta popular, y menos de un mes incluso, y en teoría él va a ganar esa consulta. Entonces, por ese lado, no se puede ver un mayor factor de inestabilidad. Lo que sí me parece preocupante, y yo creo que ahí quien tiene que responder por eso es el gobierno, es decir, el presidente Noboa. Tiene que medir con mucha cautela cómo la situación de Barreiro le puede perjudicar a Noboa de manera directa o indirecta. ¿A qué digo directamente? Directamente en el sentido de que si trabajamos la hipótesis A, es decir, que todo esto estuvo orquestado por el gobierno para presionar a Verónica Abad a que renuncie, como es la hipótesis que maneja la vicepresidenta, todo esto suena muy burdo y puede terminar restándole cierto tipo de apoyos al presidente, porque van a decir, es una persona que está actuando de manera visceral y con muy mala leche contra la vicepresidenta. Pero si no es así, si en realidad hay un proceso judicial en marcha, Noboa tiene que ser muy cuidadoso de que las garantías, la integridad y la transparencia de ese proceso legal que tiene que caminar, porque esto tiene una coordinación con la Fiscalía, que hoy por hoy es una de las entidades mejor reputadas del Ecuador. Esto tiene una coordinación con la Fiscalía. Noboa tendría que ser muy cuidadoso de cómo se lleva adelante el proceso para que no se contamine, no se manche y no le haga daño, porque si no tiene nada que ver en esto, que esto termine salpicándole sería muy, muy complicado. Entonces ahí hay como dos maneras de entender el problema desde el lado del gobierno. Y creo que en las dos
Noboa tiene que ser sumamente cuidadoso, porque me parece a mí que las acusaciones que Verónica Noboa y la lectura que Verónica Noboa planteó a este medio costarricense son muy delicadas para el presidente Claro. de la República, porque denotan un comportamiento ya personal de parte de él frente a un adversario político. Y eso a él le puede pasar una terrible factura. En pantalla, Carlos Rojas, periodista, politólogo ecuatoriano, a quien le agradezco mucho haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Carlos, será hasta la próxima. A las órdenes, hasta luego. Hasta pronto.